Alejandro Gómez, fisioterapeuta, Colombia, Universidad Ariandina. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las características de la propuesta. La propuesta pues finalmente es un documento escrito, comprende todos los componentes del protocolo de investigación como tal. La finalidad es convencer para que me den plata, ¿sí? Me den dinero. Por lo tanto, debe tener magia, ¿sí? Magia. Debo presentar de tal forma que pueda convencer al otro de que me dé o me sustente mi investigación. Por lo tanto, la justificación debe ser supremamente convincente, es decir, debe mostrar lo que esencialmente me debe llevar a que el otro tenga una relación empática conmigo en cuanto a la convicción de la investigación. Muy bien. Las condiciones previas a la redacción entonces de esa propuesta incluye la familiarización con posibles fuentes de financiación, es decir, yo a quién le puedo pedir, los requisitos que me exigen esas fuentes de financiación, los mecanismos específicos de acceso a la financiación y finalmente la factibilidad de puesta en marcha del proyecto, es decir, no solamente es pedir mucho dinero, sino decir, no, mire, es lo razonablemente posible. Muy bien. Tenemos varias fuentes de financiamiento, existen unas fuentes primarias que son las fuentes públicas, es decir, nuestros gobiernos, las organizaciones intergubernamentales que en ellos están, pero también fuentes privadas, incluimos en ellas fundaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y finalmente la industria privada con fines de lucro, en nuestro caso farmacéuticas y demás. Existen otras fuentes que son las secundarias, que son los organismos intermedios, que es la canalización del financiamiento desde fuentes primarias, es decir, existen organismos que sirven como intermediarios con los gobiernos para tener financiación de estos proyectos. Las organizaciones de investigación nacionales pues dan financiamiento público a través de consejos nacionales de investigación, en el caso de Colombia, Colciencias, institutos de salud también financian con los institutos públicos de salud, ¿sí? Las universidades, ministerios de salud. En Colombia existe una institución muy importante que es el SENA, que en asocio con las universidades trabajamos juntos en pro de generar más investigación. En este momento existe un organismo que se llama Tecnoparque, que es una subsidiaria del SENA, que es un órgano única y exclusivamente dedicado a dar apoyo a la investigación, no solamente en asocio con universidades, sino a cualquier persona del común. Es decir, cualquier persona del común con una idea puede llegar a Tecnoparque y si es factible y si tiene ciertos requisitos que ellos piden, pues puede generar cualquier persona puede generar investigación. Muy bien. Finalmente también tenemos organizaciones que dan asistencia a países en vías de desarrollo, entre ellas algunas agencias que están en Suecia y Canadá, como estas que menciono aquí, el Organismo Sueco para la Investigación Espacial de Desarrollo y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Uno puede aplicar a cualquiera de ellas y puede enviar su propuesta. Muy bien, pero también existe financiamiento intergubernamental. Se proporciona apoyo a la investigación por medio de financiamiento y de apoyo técnico, entre las más renombradas, la Organización Mundial de la Salud, también podemos aplicar allí, la Organización Panamericana de la Salud, que para nosotros es mucho más factible que se dé, ¿sí? El apoyo se presta mediante programas de la sede, es decir, ellos tienen programas específicos para desarrollo de investigación, también por medio de oficinas regionales, es decir, en cada país ellos también tienen su sede y a ellos también podemos acudir. Y programas especiales en investigación en salud reproductiva que están muy de moda, ¿sí? Y en investigación en enfermedades tropicales que en este momento está de mucho interés. Entre otras cosas, con la epidemia que tuvimos de chikungunya en Colombia, se vio que había mucha repercusión a nivel ocular. Y gracias. Y a nivel de optometría, sé que se iniciaron algunos trabajos, no sé en qué quedaron, pero eso surgió a raíz de esas enfermedades tropicales. Muy bien. Financiamiento privado, existen fundaciones grandes y pequeñas, ahí les menciono algunas, no me voy a detener en ellas. También las empresas farmacéuticas, que son las que más financian investigación,
Muy bien. ¿Qué factores determinan entonces la financiación de los proyectos? Ojo, se reciben más propuestas de las que se pueden financiar. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el proceso de selección es muy, muy competitivo. Es decir, la probabilidad en realidad de que me den dinero es lejanita. Pero no es imposible tampoco y se puede dar. Muy bien. Entonces, ¿qué determina? La importancia y pertinencia de la pregunta de investigación es muy importante. En línea con los intereses del organismo financiador. Es decir, mi pregunta de investigación tiene que responder al interés de la entidad que pretende financiar. Generalmente ellos sacan sus políticas, sus requerimientos, sus objetivos y yo me tendré que alinear con respecto a esos objetivos y a esos intereses para poder acceder a algo de los recursos. Muy bien. Finalmente, ellos evalúan muy bien la calidad del diseño de investigación, la capacidad de los investigadores y del centro de investigación para llevar a cabo el proyecto y la capacidad de la institución para la gestión administrativa y financiera de los recursos que ellos van a aportar. Es decir, la universidad tiene que ser muy seria, la universidad tiene que administrar muy bien sus recursos porque ellos se van a fijar muy bien en eso. Muy bien. La bioética, el aspecto bioético es muy importante en este momento, todos lo han mencionado hasta el cansancio, entonces deben ser muy claras todas las políticas bioéticas del estudio. El presupuesto debe ser realista y justificable, ¿sí? Los límites son establecidos por la entidad financiadora, es decir, no pretendamos que acceder a todos los recursos, generalmente enviamos el proyecto a una entidad, a 2 y a veces hasta 3, solicitando una parte para que podamos tener la financiación de todo el proyecto. El conocimiento de los inconvenientes que se pueden presentar, generalmente uno envía un cronograma, pero en ese cronograma hay que tener en cuenta que no siempre se va a cumplir todo a tiempo, entonces siempre es mejor extender ciertos plazos. Muy bien, claridad y estilo de la propuesta, muy importante, presentada en el formato que ellos emiten, muy bien diligenciada, el escrito muy claro y conciso, no les gusta leer cosas largas, les gusta leer cosas muy cortas, el formato de Colciencias es de 6 puntos, por ejemplo, para Colombia, no tiene más 6, 7 puntos, muy concretos, muy concisos, ese informe no pasa de 20 páginas y no más. Muy bien, los componentes de la propuesta, entonces va página de título, resumen del proyecto, la descripción del proyecto en sí, es decir, como una introducción a todo el proyecto, las consideraciones éticas, el calendario para llevarlo a cabo, prever los problemas, como les decía anteriormente, y mencionarlos, ya finalmente el presupuesto, que cada entidad pues tiene su formato. En el caso de Colciencias es muy pequeño, es un formato de 1,5 páginas nada más y se llenan cosas muy generales, no piden mucho. Cuando ya aprueban la propuesta ya piden un documento mucho más detallado. Muy bien, las referencias y los currículos de los investigadores, eso es lo que lleva generalmente la propuesta. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos formales de esa propuesta? Entonces, la extensión de 4 a 5 páginas, generalmente eso es lo que emiten las entidades. En algunos casos, como les mencionaba, Colciencias le exige ya todo el anteproyecto y lleva aproximadamente 20 páginas. La redacción clara y concisa, la estructura debe ser homogénea en diseño de página, numeración, citas, tablas y figuras, generalmente como lo utilizamos en Ciencias de la Salud, que es con Norma Vancouver. Ojo, mucho cuidado con el plagio, que es muy fácilmente que se dé, ¿sí? Y eso descalifica inmediatamente la propuesta. Es decir, si la propuesta cae en manos de alguien, un evaluador externo, que es supremamente experto en el tema y no cuidamos muy bien este aspecto, nos la rechazan fácilmente. Muy bien. Debe haber coherencia, lo más importante del título, el resumen y la descripción, impecable gramática y escritura, y recordar que eso va a tener una revisión mínimo por un par, a veces 2, hay entidades que tienen 3 en algunas ocasiones. Muy bien, lista de chequeo, entonces esto es lo que lleva la propuesta, la portada, la tabla de contenido,
el resumen que ahora nos lo presentaba Emiliano, que es básicamente lo mismo, la descripción que incluye la introducción, problema y justificación, los objetivos e hipótesis, si lleva hipótesis el estudio, marco de referencia, los métodos y resultados esperados e impactos. A diferencia de los informes de investigación ya finalizados, en las propuestas aparece este ítem, resultados esperados e impactos. Es como la gran diferencia que hay. Y allí yo tengo que relatar finalmente lo que yo espero que se pueda dar si se cumplen los objetivos de la investigación, ¿sí? Entonces lo que yo creo que puede dar la investigación y eso cómo puede impactar a la población que yo estoy estudiando. El calendario, problemas previstos, que es muy importante en la propuesta, esto es bien importante. El presupuesto, obviamente, y la bibliografía, y si tengo anexos, pues los anexos que requiera. Muy bien, ahí tienen la bibliografía para que si lo pueden consultar. Creo que fui suficientemente corto. Sí, muy bien. Entonces, la propuesta es muy sencilla, dependiendo de la organización viene el formato, es diligenciar ese formato y esperar que nos colaboren. Cuando ya las entidades han financiado algunos proyectos como tal, son más asequibles cuando llegan otras. Entonces lograr una financiación es muy bueno porque eso abre la puerta para otras y nos permite también comunicación con otras organizaciones. ¿Qué hacemos generalmente? Si nosotros hacemos generalmente convenio con Tecnoparque. Tecnoparque es una entidad que tiene todos los instrumentos de medición y entonces ellos ponen su talento humano, sus instrumentos de medición y la universidad hace otro tanto, se suman esfuerzos y en algunas ocasiones logramos financiamiento de Colciencias, Tecnoparque a través del SENA y la universidad donde trabajamos. Entonces se logra como todo ese trabajo colaborativo y realmente es muy eficiente y colaboran más cuando ven que hay más entidades que están financiando el proyecto. Bien, muchas gracias.